La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa, hizo un llamado a las aerolíneas que cubren las rutas nacionales para que bajen el precio de los tiquetes y así poder tener un mayor volumen de pasajeros en el país. Le hago un llamado a las aerolíneas porque creo que si se reconsideran estos costos y el valor de los pasajes, podemos tener más turismo nacional. Y para saber si van a bajar los precios de los tiquetes aéreos o no, o por qué es que no bajan, tenemos en el estudio al doctor Gilberto Salcedo. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia. Doctor Salcedo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas para usted porque los colombianos, yo diría que casi todos, pues se preguntan cómo es posible que en Colombia tengamos los tiquetes más caros de la región, que aquí cueste tanto viajar, por ejemplo, Bogotá-Cartagena, que sea más caro que a veces irse a Bogotá-Miami o Bogotá-Nueva York. Yo creo, Camila, que esta es una muy buena oportunidad precisamente para explicar este punto y de manera muy respetuosa diferimos de esa posición y pues frente a la preocupación. O sea, ¿a usted le parecen baratos los tiquetes? Competitivos y asequibles, y eso lo podemos demostrar no solamente en una caída sistemática en los últimos 3 años de alrededor del 10 y el 11% en los últimos 3 años, sino también tenemos por otro lado, cuando hacemos una comparación regional de Colombia de cara a países como Brasil, Chile, Perú y Argentina, en donde Colombia hoy en día el kilómetro por pasajero está del orden de los 14 centavos de dólar, lo cual significa que somos el segundo país con mejor costo por kilómetro por pasajero. Esto sumado a que, y creo que aquí es donde está la clave de todo este debate, es que la malpercepción que hay radica en la falta de planeación que muchas veces el comprador de los servicios de transporte aéreo hace. Es decir, cuando tenemos la oportunidad en los vuelos nacionales alrededor de más o menos un mes de capturar las tarifas súper promocionales, al igual que cuando hablamos de vuelos internacionales son más o menos 3 meses en promedio que aparecen estas tarifas, es que encontramos los mejores precios. Si mañana vamos a buscar de pronto un tiquete de una hora para otra para ir a Cali o a Medellín, seguramente nos vamos a encontrar con la tarifa más costosa, y ahí creo que es donde está el punto del debate. Todo esto para decirles además que gracias precisamente a esa competitividad que tenemos hoy en día y a esa asequibilidad que tenemos en los precios, es que hoy en día en Colombia hemos triplicado el número de pasajeros en la última década. Y yo creo que esa es la muy buena noticia que tiene que recibir el país, en donde estamos recibiendo más inversión, más turistas y más comercio, tal y como lo estaba solicitando la señora ministra de Comercio. Doctor Salcedo, lo que usted ha mencionado son todos factores estructurales que han estado ahí más o menos desde siempre, la búsqueda de competitividad, usted ha dicho el aumento de los pasajeros es de los últimos 10 años, pero hay algo que pasa desde mediados del año pasado y es que se desploma uno de los principales costos de insumos que tienen ustedes, que es el petróleo. Es que se cayó en 50% el precio del petróleo. En la gasolina nacional no se ha sentido, pero las aerolíneas tanquean aquí y allá y tienen la manera de aprovechar esa gabela. ¿Por qué no se ha traducido en el costo del tiquete final al usuario? Gracias, Mauricio, por la pregunta. Yo creo que es una buena oportunidad nuevamente para hacer una pedagogía frente al tema. Lo que sucede precisamente es, más o menos el 32% de la estructura de costos de una aerolínea es relativa al tema del combustible. Y en ese sentido, la baja en el precio del petróleo, más exactamente la baja en el combustible de aviación, impacta ese 32%. Sin embargo, eso no se puede ver de manera aislada, porque esto también viene con el efecto de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque alrededor del 60% de esa estructura de costos está dolarizada. Y en esa misma medida, cuando uno pone eso en una balanza, cuando saca uno el neto de esa combinación, la estructura de costos, en lugar de abaratarse como todo el mundo piensa por efecto del combustible, termina encareciéndose. Explíqueme una cosa, doctor Salcedo. Usted dice, comparémonos con los países latinoamericanos. Nosotros, comparados con Brasil, con Chile, tenemos el kilómetro más barato de viaje de la región, o el segundo, según le escuché. Pero ¿por qué razón a veces ese kilómetro viajado es más caro que cuando usted viaja al exterior, por ejemplo? ¿Por qué ese kilómetro es más caro cuando uno viaja al exterior? Exacto, ¿por qué viajar dentro de Colombia termina siendo más costoso que viajar hacia afuera? Estamos viendo lo mismo. Los pasajes a Cartagena valen muchas veces más que ir a Estados Unidos. Y aquí yo quiero también ser muy claro, digamos, yo creo que el punto es... No, pero no Cartagena, váyase a Pasto, váyase a Montería, Mauricio. A Neiva. A Neiva, es carísimo. Son múltiples las circunstancias que pueden estar atravesadas en cada uno de estos casos, que además cada uno de esos sitios que ustedes están mencionando tiene sus particularidades. Algunos de ellos
tienen, digamos, limitaciones en infraestructura. Por ejemplo, en el tamaño de las pistas, en donde solamente pueden aterrizar aviones más pequeños y de menos pasajeros. ¿Qué significa eso? Sencillamente que los costos siguen siendo los mismos para la aeronave, pero son distribuidos al final del día entre menos personas dentro de esa aeronave y por lo tanto el precio del tiquete termina siendo más Doctor costoso. Salcedo, ¿y no será que a veces es que hay muy poquita competencia? Porque hay sitios en donde solo viaja Avianca, hay sitios en donde solo encontramos 2 aerolíneas. Es muy raro encontrar 3 aerolíneas para ir a un mismo destino. Camila, digamos, yo creo que las cosas que hay que resaltar en el sector aéreo colombiano es la competencia tan robusta que hay hoy en día. ¿Qué tenemos hoy en día en Colombia? Tenemos, primero, los 3 principales actores regionales compitiendo por el mercado doméstico, más una aerolínea de bajo costo. 3 aerolíneas que atienden los mercados medianos y pequeños, las regionales. Tenemos 21 operadores aproximadamente internacionales, lo cual significa que tenemos una multiplicidad, no solamente de actores en el mercado, sino de tarifas, de familias tarifarias, de precios que además les digo una cosa, no solamente a veces la preferencia del cliente está referida única y exclusivamente a un tema de precio, a veces lo que buscan es una tarifa que les ofrezca, por ejemplo, flexibilidad frente a los cambios en la fecha, frente al número de maletas que pueden llevar, en fin. Hoy en día creo que si algo hace justicia es la muy buena competencia que hay en el mercado colombiano. Es decir, en conclusión, Mauricio, los tiquetes no van a bajar. Esa es la respuesta para la ministra. Yo me atrevería más bien a hacer una precisión en la conclusión. Y A es ver. que tenemos hoy en día en Colombia esa característica de competitividad y de asequibilidad en los precios. Y en ese mismo sentido creo que está absolutamente atendida la preocupación de la ministra y de los aquí presentes. Doctor Salcedo, muchas gracias por venir. A ustedes, Feliz noche. muchas gracias. Gracias.